You're just making sure I'm never getting over you. Oh, you've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that Quiero comentarles algo. Ya tenemos una mesa armada extraordinaria para puedo comentar lo que ha pasado a lo largo de esta semana relacionado con el tema de las detenciones y hacia dónde va esta cuestión del proceso judicial y cómo impacta esto en los partidos políticos y si tenés más o menos una brecha más grande o más chica en la República Argentina. Pero ¿saben qué? Esta semana me comentaban de que van a tratar en el Congreso, dentro del paquete de medidas que tienen que tratar en la Cámara de Diputados, la cuestión del impuesto de del tabaco. Y ¿saben qué? Me llama poderosamente la atención que el gobierno, que el año pasado le aumentó el impuesto a las tabacaleras, como corresponde, y que en realidad es algo que se viene haciendo de la misma manera a nivel mundial, digamos, porque es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Pero fíjense ustedes qué país retorcido que es este. Este año, el gobierno lo que ha dispuesto, en realidad, es que el impuesto a las tabacaleras se suba y se baje. ¿Cómo es esto? Bueno, hay dos grandes tabacaleras en la República Argentina. Los atados de cigarrillos más baratos le van a bajar el impuesto. Y a le van a subir el impuesto. Y a los atados de cigarrillos más caros se lo van a bajar. O sea, que cuando vos en realidad después terminás haciendo la ecuación de lo que significa la suba o la baja de impuestos, te termina dando de que le terminan bajando el impuesto a las tabacaleras. La verdad que no es una buena noticia, no es una noticia alentadora, porque independientemente del reclamo que existen en las provincias, fundamentalmente en las provincias tabacaleras, porque también es un reclamo de los productores, esta cuestión, lo cierto es que hay una recomendación expresa de la Organización Mundial de la Salud y hay toda una ola respecto a esto que es incuestionable y que tiene que ver con esta cuestión de que los impuestos tienen que subir, que los cigarrillos tienen que ser cada vez más caros, porque en realidad los cigarrillos matan, ni más ni menos que eso. Bueno, a ver, qué semanita que hemos tenido, La verdad, tenemos una mesa bárbara, la vamos a abrir, y porque ya está con nosotros Artemio López, que está a mi izquierda, que es encuestador, ustedes lo conocen. Está Eduardo D'Alessio, que es director de la consultora de D'Alessio Airol, y está Roberto Boico, que es abogado constitucionalista. Voy a empezar con Artemio, que lo tengo acá más cerca, y le voy a preguntar, ¿te sorprendió todo lo que pasó esta semana? No, depende, es decir, quizá nos referimos, porque pasan tantos temas. No, me refiero concretamente para lo que venimos a hablar, que son la cuestión de las detenciones. Sí, no, en absoluto. Es decir, por supuesto, lo que me sorprende es la manipulación expresa de las determinaciones judiciales, la subordinación del aparato judicial a los dictados del Ejecutivo, pero en perspectiva el despliegue de políticas económicas como las que desarrolla Cambiemos y encabeza el presidente Macri necesariamente terminan interrumpiendo el Estado de Derecho, que es lo que está aconteciendo. No lo digo yo, lo dicen los juristas que tienen más expertise, obviamente desde Zaffaroni hasta cuestionamientos severos por parte de incluso juristas que están totalmente insospechados de kirchnerismo, y muestran que lo que hay ahora es una violación sistemática de derechos y garantías individuales y una apuesta entre paréntesis muy severa del funcionamiento del Estado de Derecho. Como el ajuste que lleva adelante Mauricio Macri, nosotros tenemos antecedentes históricos que terminan claramente siempre restringiendo libertades, porque efectivamente procesar estas políticas es muy dificultoso. Vos señalabas un caso de transferencia de ingresos y de impacto fiscal diferenciado en disfavor de los sectores populares, que son los que eventualmente consumen estos cigarrillos de menor costo, y en favor del sistema de los sectores de mayor... Que son los que más se venden, por cierto. Pero bueno, pues eso es una metáfora del funcionamiento de toda la estructura socioeconómica que se puso en forma a partir del 15 de noviembre del 2015. Le quiero preguntar a Eduardo, hay hechos políticos que en realidad lo que te provocan, la vida misma, te provoca un impacto. Es decir, vos llegas al fondo y rebotás. Y esta es una noticia de impacto. Es una noticia en donde, y esta es la pregunta, cuando se llega al fondo de la noticia, ¿rebota de manera positiva para el gobierno o en realidad va a terminar rebotando de manera negativa esta cuestión de lo que ha pasado esta semana?
aunque te parezca mentira, esto tiene relativamente poco impacto. Cada uno está escuchando el lado de la historia que le gusta escuchar. Y de esto se trata la grieta. Para un sector, esto, como decía Artemio, refrenda toda una situación. Y para otro sector, esto refrenda que había corrupción, etcétera, etcétera, que exactamente era lo que pensaba. Son como dos segmentos donde cada cosa le refrenda que su posición era correcta. Cuando nosotros le preguntamos si usted cree que Cristina debería ir presa, quienes votaron a Cambiemos, y me estoy refiriendo como fórmula de análisis, en el balotage del 2015, quienes votaron a Cambiemos, en un 95% dicen que Cristina debería ir presa. En el caso de los que votaron a el Frente para la Victoria, 45% dice eso. O sea, sigue quedando este núcleo duro, que es la mitad de la mitad, un 25%. Hay un grupo que apoya según el caso, y quienes votaron a Cambiemos están absolutamente convencidos de que es correcto, de que las prisiones preventivas son correctas. Y los que etcétera. no votaron a Cambiemos, ¿qué dicen en realidad? Que 45% dice que Cristina debería ir presa, que es lo que estoy midiendo. Ajá. La Y gente que no votó a Cambiemos. que no votó a Cambiemos, 45%, al que votaron, 95%. Ojo, acá no estamos hablando del tema de la prisión preventiva, que es un tema muy técnico, que recién aparece Seguro. sobre la mesa y que creo que conforme los analistas y los políticos y los abogados vayan dando su opinión, seguramente va a tener su No, impacto. acá estamos hablando, en esta primera avanzada, estamos hablando un poco más de la grieta que de otra cosa, que en Tal realidad cual. es ni más ni menos que lo que está a flor de piel, y cuando uno ya entra en cuestiones más técnicas, que ahora ya lo vamos a hacer con nuestro invitado, que es abogado constitucionalista, que es el doctor Roberto Boico, ahí empezamos con la discusión de fondo, si esto tiene asidero jurídico o no. No, ninguno. Desde el inicio es una causa que ha tenido muchas resoluciones judiciales adversas, pero porque simplemente el hecho que se está sometiendo a investigación no es un hecho delictivo. Pero bueno, el derrotero que ya conocemos ha llevado a que el juez Bonadío tenga la causa por una decisión también terriblemente arbitraria, ¿no es cierto?, de darle la competencia en un marco en el cual el juez considera que hay traición a la patria. La traición a la patria es un acto en el cual tiene que haber una beligerancia declarada formalmente por el Congreso, por el Poder Ejecutivo, y la verdad que me parece muy extraño que uno pueda sostener que estemos en guerra con la República Islámica del Irán, más allá de cualquier forzamiento conceptual. Y una cuestión que yo quiero decir me parece importante respecto de los dos invitados. A ver, las cuestiones técnicas jurídicas no son encuestables. Digamos, la prisión preventiva es un instituto del derecho procesal que es un resorte, una garantía constitucional, que es someterse a un proceso en libertad. Por lo tanto, si la gente quiere el escarnio público y la humillación pública de un grupo de personas, me parece que eso no nos puede dejar de lado, de que hay ciertas garantías y conceptos básicos que no se pueden denigrar de la manera que se está haciendo. Por lo tanto, esta causa es un papelón internacional. Esa sería la... ¿Usted leyó los fundamentos por el cual Bonadío metió preso a estas personas? Sí, claro. ¿Lo leyó? Sí, sí. ¿Y he por qué le tenido pareció una barbaridad? Primero porque estamos cuestionando un acto que es un acto complejo y parte de facultades del Poder Ejecutivo del Congreso Nacional, que es un tratado internacional con una potencia extranjera. Por lo tanto, someter a discusión judicial que un tratado podría haber generado impunidad para personas que han sido sindicadas como posibles responsables de atentado a la AMIA, me parece ya es un desacierto. Digamos, un tratado internacional no puede ser sometido a una investigación penal. Y después que hay ciertos tramos que uno lee en la causa en la cual se sorprende. Por ejemplo, en el caso de Parrilli, que es mi cliente, él está imputado por haber sido secretario general de la Presidencia, por haber tenido supuestamente algunas comunicaciones que no se dice cuál es el contenido con Timerman, que era el canciller, con otros funcionarios del Estado Nacional, por haber supuestamente incendiado unos registros de las visitas a la Casa Rosada, lo cual daría cuenta de una suerte de encubrimiento para ver quién entraba, quién no entraba. O sea, me parece que si una investigación penal se basa en esto, y además el fallo de 368 páginas, según qué formato tenga, está plagado de podría haber sido, y la verdad que no hubo nada. Entonces es un papelón. Y además, la restricción de libertad de algunas personas, yo voy a hablar más de los componentes políticos, me parece que lo más
llamativo, es francamente un disparate, ¿no es cierto? Primero porque la prisión preventiva, como dije al principio, no es encuestable en el sentido de que solamente es habilitada cuando hay un riesgo cierto de fuga y entorpecimiento de la justicia. Y estamos a 2 años vista del gobierno que ha cesado anteriormente, y la verdad que pensar que en este contexto conversaciones telefónicas que han sido interceptadas puedan los imputados entorpecer la investigación, es una locura, pero es una locura en sí misma la causa. ¿Vos considerás, Artemio, que haberlo puesto del día adelante es como una especie de fronting? Es decir, que vos lo pones un tipo delante que defendía Irán, independientemente de que no haya tenido una mayor injerencia dentro del gobierno, porque, digamos, Irán no era funcionario. No era funcionario. Lo estás poniendo en algún sentido como la cara visible de una especie de organización que operaba en la sombra, ¿no? Bueno, es un mecanismo de manipulación. El gobierno de Cambiemos despliega desde que su mismo inicio mecanismos de manipulación de opinión pública absolutamente evidentes, transparentes, burdos en muchos casos. Lo hizo con Santiago Maldonado, lo hace ahora con este caso. Pero de todas maneras lo que dice el doctor Boyko es muy importante. Yo no creo que las encuestas estén de la manera que normalmente los diarios opositores muestran. Yo creo que eso efectivamente también es una construcción política, pero hay cuestiones que no son encuestables. Yo no puedo encuestar. ¿Usted está de acuerdo en violar la ley? No, el 80% está de acuerdo. No, violémosla, porque entonces estamos en un problema, estamos en la selva. Pero vuelvo a insistir, igual no creo en las encuestas que se publican, por supuesto, que es un mecanismo también de construcción de opinión pública. Por eso, después de la opinión del doctor Boyko, no te pregunto por encuestas, sino en realidad lo que te pregunto es por las figuras que en realidad fueron detenidas. Es la utilización de mecanismos de manipulación, utilizan la figura, en el caso de Delía, Esteche, porque ellos construyen sobre estas figuras una especie de demonización en términos de opinión pública y quieren viabilizar una conducta antijurídica que viola todas las garantías de derechos. Bueno, el doctor lo acaba de expresar claramente, y pretenden con eso legitimar frente a la opinión pública medidas de este tipo. Pero mi perspectiva es que eso no va a suceder. Bueno, de hecho, en la elección de medio mandato, el 60% de la ciudadanía votó en contra del oficialismo. Con ¿Vos crees que el gobierno tiene la necesidad, tiene como una especie de adicción, ya le entró como una especie de adicción a la cuestión del chaleco, cada un mes y medio, el show del chaleco, como muchos lo dicen, como lo dicen en Comodoro Pi? Es decir, la necesidad de tener un funcionario preso por un escándalo que tenga más o menos asidero judicial. En términos socioeconómicos, sí, lo que se denomina el show del chaleco, me parece banalizar algo que es gravísimo, pero acepto esa metáfora. Claramente funciona como escudo, como barrera, frente a la ausencia de anuncios en términos de mejora de la vida cotidiana de la gente. Este gobierno, después de 2 años, acaba de anunciar que llegamos al mismo nivel de PBI del 2015, para lo cual nos endeudó en 100.000 millones de dólares, nos produjo 2 millones de pobres nuevos, nos aumentó la mitad de la tasa de desempleo, nos garantizó por lo menos hasta el 2020 balanza comercial desfavorable. Todos los indicadores, para no hablar de lo que el presidente consideraba una materia que aprobaba de taquito, que era la inflación. Nos obsequió 68% de inflación bianual. ¿Cómo no vamos a utilizar el show del chaleco? No, es que es una construcción para no informar de lo que debiera informar un gobierno. La marcha de la cosa pública y la mejora en la vida cotidiana de la gente. No hay nada que decir favorable al respecto de eso. Eduardo. Yo me voy a guiar por lo que opina la gente, ¿no es cierto? No, está bien, está bien. Esto proviene desde el momento mismo del cambio de gobierno. Estos valores de quienes deberían ir presos, que Cristina debería ir presa, daban un 70%. Y esto se ha mantenido constante. ¿La gente? La gente no. Sí, lo que opinan las encuestas, y vos sabés que las encuestas lo sabés mejor que yo, bueno, son construcciones que también modelan opinión pública. Vamos a decirlo todo. No. Porque si no quedamos que uno habla en nombre de la gente y nosotros hablamos en nombre de vaya a saber quién. A ver, nosotros tenemos una mirada que está situada. Bien. Como la tenés vos seguro. Y la tiene cualquier otro que esté hoy opinando sobre lo que sucede en el país. Perfecto. Decir que alguien habla en nombre de la gente a mí me pone en una situación muy delicada, porque yo en nombre de quién hablo, hablo en nombre de intereses. Artemio, no considero que sea válido discutir
en Bueno, esos Eduardo lo que términos. dice Bueno, es que según la oíme. encuesta que él hace, la gente le Por dice... eso, Bueno, entonces eso. yo no me abro en nombre del Espíritu Santo. Bueno, Bueno, habla en nombre de quien sos- quiera. sos un amigo, por eso a ver, habla de quien yo quiera. soy... Sí, perdóname. somos amigos, Sí, aparte sí, de la por eso, amistad, acá es una discusión política. La amistad No. dejémosla de lado, está todo muy bien. No, Acá pero- estamos discutiendo política. Yo estoy discutiendo tecnología. Este monitor que hacemos con Sergio Berente hace 2 años Sí. viene Bueno, mostrando Sarko Berente por muy tiene una buena... opinión situada políticamente. Pero Vos las lo tenés que encuestas- saber muy bien. Las encuestas las hago yo desde el Acaba punto de vista acaba de técnico. legitimar la prisión de los Pero perdóname, funcionarios del anterior perdón. gobierno. Perdóname, pero yo quiero decir de una lo manera siguiente. explícita. Pero yo o lo que te sea, quiero decir es lo siguiente. Vos no te olvides de algo. Sí, No te olvides de Yo algo. me olvido, ya tengo 60 No, años. no, ya lo sé. Bueno, pero Me olvido no te de olvides de que el gobierno acaba de ganar una elección. Bueno, el gobierno acaba de El ganar una gobierno elección. acaba de medio- ganar una elección. Sí, y el 60% votó en contra Bueno, y no, no, efectivamente... no, pero pará, esa es una manera de bueno, verlo. es una discusión política. No, yo lo que te estoy diciendo es otra cosa. Lo que te No, estoy me corra diciendo es con que eso. también hay una realidad. El gobierno de Cambiemos que Hay hizo... varias realidades. ¿Puedo terminar? Sí. Te digo esto. Un gobierno que a mi modo de ver y al ojo de la mayoría no fue bueno en los 2 primeros años, te guste o no te guste, cuando lo tuvieron que plebiscitar, ganó. Y un tipo como Bullrich, que en realidad no es ni siquiera es un tipo del proyecto de Cambiemos de la primera línea, le ganó a Cristina Fernández de Sí. Kirchner. Entonces, digo, Pero a la ver, oposición te no es guste, solo te Fernández guste. de Kirchner. Bueno, pero te guste o no te Estamos guste, el gobierno hablando gana del elecciones. conjunto de la oposición. Pero te guste o no te guste, el gobierno Existe gana la elecciones. izquierda, existe otras alternativas Yo estoy opositoras totalmente que no de son acuerdo solo- con vos. Pero Cristina también... hizo una elección óptima en provincia de Buenos Aires, salió segunda Sí. y el conjunto de la oposición Sí. obtuvo Cuando mucho más pensaron, votos. cuando pensaron que iban a ganar por 20 puntos. No, nadie pensó eso. Se pensaba que iban a ganar No, por 20 nadie pensó puntos. eso. Sí. Nadie 2 pensó meses eso, atrás, porque 2 con el meses atrás liderazgo sí de ganaban por 20 Cristina, puntos. sometido a persecución mediática, judicial, habiendo armado un partido 2 2 meses meses y atrás medio antes de las elecciones. pensaban que en Cristina estas ganaba por condiciones. 20 puntos. No, eso Y lo vos piensa, lo sabés. lo piensa el macrismo, que siempre tiene cierta interesa mi particular Perdón. temor acerca de la Está- figura de la no, pero está, no, pero expresidenta. está perfecto. Está ¿Te- perfecto. ¿Qué te decías, interesa Eduardo? mi opinión? Sí, claro, por supuesto. Bueno, quisiera terminar entonces. Sí, cómo no. Gracias. No, tu opinión me interesa, no en nombre de la gente. Yo hablo Cuando hablas en nombre de la gente no me interesa. Y bueno, pero entonces déjame escuchar porque a él sí le interesa. Yo te dejo escuchar. Esta encuesta ha mostrado tener muy buen nivel de predictibilidad y muy buen nivel de descripción desde mi punto de vista. ¿Y qué dice la encuesta? Y lo que está pasando es lo que viene pasando hace tiempo. La gente decía, en este país nadie va preso. Y de repente en este país mucha gente va preso. Y no es tan cierto ni lo uno ni lo otro. Estas prisiones, como bien dicen, tienen mucho cuestionamiento desde el punto de vista jurídico, formal, etcétera. Pero ¿qué pasa? Lo que se percibe es que la justicia tardía, Menem todavía no fue condenado por algo que fue un decreto firmado, o sea que era bien visible, no hacía falta pruebas adicionales y fue hace 20 y pico de años. Entonces, esta falta de concreción y de penas definitivas hace que la gente quiera ver símbolos de castigo. ¿Y qué mejor símbolo que la prisión preventiva? Que no se sostiene, que no es correcta, etcétera, pero es lo que da esa sensación de que hay un cambio y de que ahora sí hay justicia para la corrupción. idea de lo que estás diciendo? Sí, sí. Es una cosa grave, no sé, el doctor tiene más, No, pero es lo que- muchísimo más autoridad que todos nosotros. Pero por supuesto. Pero decir que la prisión preventiva es un ejemplo para la opinión pública, deseada por la opinión pública, Tal y que cual. Hay mucha me gente que parece Y bueno, pero es por una eso está- hay mucha convocatoria. gente- Estamos todos en libertad condicional entonces, porque efectivamente si lo que fundamenta la prisión preventiva no es una estructura jurídica sólida, es un desastre que no sé cómo se puede, Pero discúlpame. cómo se Pero puede, eso es lo que opina cómo la se puede gente. siquiera Oíme. enunciar en un medio masivo de televisión. Es una barbaridad. No te haber enojes dicho con lo que eso. opina la gente. No te enojes con lo que opina No, No la la gente. ven con la gente, no me corras La con la gente que construcción. yo hace 20 años que vivo de la gente. Decide que vamos a Está ser divino, sinceros, ¿viste? ¿No?